Hola a todos, bienvenidos este día a esta charla entre mamás azules o lo que es mejor conocido como mamás de niños con trastorno del espectro autista. Mi nombre es Marcela y ella es Perla y el día de hoy vamos a hablarles sobre algunas cosas que vaya, como mamás siempre tenemos esta inquietud, que a veces notamos cosas en nuestros hijos que pueden causarnos alguna duda o que si ya somos mamás que tenemos nuestro diagnóstico con nuestros niños, pues bueno, yo creo que esta charla nos puede ayudar mucho a saber que no estamos solas, a saber que habemos una red muy grande de mamás que a lo mejor estamos desperdigadas por distintas partes, pero el objetivo de nosotros es eso, poder tener esta plática para que vean que pues a fin de cuentas somos muchas mamás en las que estamos en la misma situación y podemos unirnos en una red de apoyo. ¿Cómo estás, Perla? Hola, hola Marce. Bien, como lo dices, nuestro principal propósito es saber que no estás sola, que cuando inicias en el diagnóstico son tantas las dudas, pero habemos muchas personas que con lo que fuimos viviendo, la experiencia, podemos apoyarte, tal vez no a determinarte un proceso y decirte esto es, pero sí a darte una guía, una pauta, un acompañamiento, porque es más digerible, es un poquito más apapachado, menos Sí. invasivo, menos fuerte porque lo más difícil creo que es el inicio. Ya después solito las cosas se van dando, como bien lo mencionas. Algo que sí nos gustaría como que marcar como importante es que lo que nosotros vamos a compartirles hoy es desde nuestra experiencia, lo que vamos viviendo, nuestras mismas anécdotas. No suple ni una consulta, no suple un especialista, es simplemente abrir nuestra experiencia de lo que ya hemos pasado para compartírselos con todo el corazón a ustedes. Es una plática de mamás, vaya, nos falta el Sí, cafecito, nos falta el café. pero es una plática de mamás para mamás. Y no sé, ¿de qué te gustaría platicar primero? ¿Qué tema te gustaría que platicáramos primero con la audiencia? Ok, creo que algo que para todas es como que el shock es el inicio. Creo que por ahí podríamos empezar, porque más que hablarles algo técnico, no es darles definiciones, no es compartir palabras técnicas o profesionales, es abrir nuestra rutina, nuestras experiencias, y siento que sería lo primero que podríamos compartirles, el decir, bueno, este fue mi inicio, y principalmente cuál es el diagnóstico de cada uno de ellos. En el Sí, caso, por ejemplo, de Gabriel. sí, yo soy mamá de Gabriel. Gabriel es mi hijo, él tiene trastorno del espectro autista diagnosticado, pero siento que tal vez, no sé, probablemente nos pasa a muchas mamás que desde pequeñitos nos damos cuenta, ¿no? Que hay algo por ahí. Por ejemplo, a mí me pasaba con Gabriel que desde que era muy bebé, era un bebé muy distinto. Era un bebé Sí. muy serio, era un bebé que le gustaban cosas que habitualmente no le gustaban a los demás bebés, los juguetes no le interesaban, o sea, le interesaba jugar con artículos de la casa, por ejemplo. Okay. Que esto podría confundirse porque hay muchos bebés a los que no les interesan los juguetes, sino que les llaman más la atención que el control de la Cualquiera. tele y demás, ¿no? Pero algo muy llamativo fue que empezó a tener retrasos en en sus hitos del desarrollo, es decir, sostuvo la cabeza un poquito después, gateó un poquito después, empezó a caminar un poquito después, que también cada niño tiene sus tiempos, eso sí es Sí, sus procesos. necesario de comentarlo, pero para mí ese fue la primera banderita amarilla, como que me dijo algo por ahí. También sus gustos eran muy distintos y conforme empezó a crecer, su comunicación era no verbal. Nosotros Ok. sabíamos que sabía hablar porque decía papá, mamá, pan, agua, se comunicaba muy bien con señas, hacía algunos sonidos y por ejemplo nos decían, es que es porque lo están chiflando, es porque le dan Sí. todo cuando él lo señala. Pero yo veía que por más que yo le hablaba, él sí comprendía perfectamente bien. Si yo le daba una indicación, estamos hablando de los primeros 2 años, si yo le daba una indicación, él la hacía. A sus 2 años de vida, él hacía la indicación, No pero no entendía. verbalizaba. Nos dimos cuenta que hablaba precisamente porque empezó a cantar. No Ok. hablaba para nada, pero cantaba. Todas las canciones que le gustaban empezaba a cantar, a cantar, a cantar. Y nos dábamos cuenta que su vocabulario era Amplio. extenso porque pues se veían las canciones. Y poco a poco empezamos a notar también que le gustaban mucho las películas. Ya había una película que le gustaba mucho en especial y se aprendió los diálogos. Ok. Entonces él jugaba conmigo a decir los diálogos. Entonces yo decía, él decía los diálogos del protagonista y yo decía los diálogos Ok. secundarios y se decía los diálogos de corridito, pero ya de ahí en fuera hablar otra cosa no la hablaba o Ok. hablaba muy poco. Entonces, de pronto vamos viendo esas cosas de que jugaba con las latas de comida, o así las hacía A torres, Pilar. si las apilaba hacia arriba, jugaba con los utensilios de cocina, le gustaba más, a los niños de su edad siempre les tuvo miedo, Ah, ok. siempre lloraba cuando veía niños de su edad, lloraba cuando veía bebés, siempre eran adolescentes o adultos con los que quería relacionarse. Entonces, ya eran demasiadas,
demasiadas señas Ajá. que igual a veces dicen, es que está chiflado, es que al rato se le quita, es que le falta crecer, es que es el primer hijo, es que es el hijo único. En ese entonces era hijo único. Y sí, sí tenían razón en ciertos puntos, pero ahora sí que, eh, vaya, a lo mejor no me queda bien decirlo, pero eso que dice la intuición materna, ¿no? De repente como Ajá. mamás sí lo sabemos, hay algo que a lo mejor de repente ya lo vemos y decimos, mi niño se ve diferente, se ve Algo. raro, simplemente cuando se van a enfermar, que se van a Oh, enfermar de la garganta, ya lo vemos 1 o 2 días antes, como que todas las mamás no me dejarán mentir. se le levanta la Sí, banderita. todo el mundo nos dice, no trae nada y estás escandalosa, ¿no? Sí. Y que de repente a los 2 días ya con fiebre el niño. O sea, hay algo, no sé si será esta intuición materna o esta situación de que pues a fin de cuentas conocemos súper bien a nuestros hijos porque toda su vida estamos con ellos. Entonces, ahí empezaron ya era más bien una bandera roja, que eran demasiadas cosas. Empezamos a ver su selectividad alimentaria, no comía muchas cosas, Ok. comía cosas, o sea, ya prácticamente era un grito enorme, ¿no? De que había una señal de que había por ahí Mm, algún trastorno del neurodesarrollo. No sé ok. cómo te pasó a ti o si fue similar. Yo creo que a veces tenemos cosas muy, Sí. muy similares, Sí, sí. de hecho lo dices y yo, sí. Sí, yo, Jimena, mi hija, actualmente tiene 10 años, pero a ella nosotros desde los 2 y medio, 3 empezamos. Empezamos como bien lo dices, o sea, como papás empiezas a ver y dices, esto, algo pasa aquí. Entonces, desde esa edad empezamos como que con atenciones psicológicas. Y entonces, psicólogo que llegamos, faltan límites, faltan reglas, hay que hacer cambios. Entonces llegó un momento en donde ya nosotros decíamos, pero es que intentamos todo, o sea, Ujú. y la niña sigue mal. En mi caso, lo más que marcaba en ella era como un pánico social desde bebecita, o sea, jugar con otros niños, no, de hecho en la guardería eran como que no llamadas de atención, pero sí era, no quiso convivir, no, hubo una fiestecita y la niña esto, incluso hasta me llegaron a mencionar como si no era muy agresiva, porque no le gustaba jugar, entonces la tocaban y ella era de, oh, no, entonces esas fueron como que las primeritas llamadas. Ya después, ya en el kinder, bien lo dices, o sea, también desde la parte escolar las maestras normalizan de una forma muy rutinaria, él va a crecer, va a madurar, y eso lo escuché a los 3 años. Sí, pero va a avanzar, sí, pero va a crecer, hay que darle tiempo, está en su proceso. Y luego ya cuando para nosotros fue a ver, ya, esto sí ya, no está bien, fue cuando empezamos a verle un pánico exagerado, ya no quería salir, Ujú. había visitas y ya se me escondía. Desde pequeña el tema fue la ropa también. Si es Sí. fecha, que no la hago que se ponga cualquier ropa, para comprarles una historia, porque sí se las pone, o sea, en el momento de probárselas se las pone y, ¡ay, está bonita! Llega a casa y la encuentro bajo la cama. Entonces ya Sí. sé, ya la veo bajo la cama y le digo, no se la va a poner o la veo allá en una bolsa separada, y eso fue desde chiquitito. Entonces yo me acuerdo que pasaba mucho que nos decían, pero ¿por qué siempre anda desarreglada la niña, muy desalineada, no le gustaba peinarse? Nada, o sea, la vestíamos y ella a los minutos ya andaba como que esto no. Y entonces en la escuela una vez me llaman la atención y me dice la maestra, a usted yo la veo peinada, la veo con accesorios, la veo muy formal, ¿por qué no hace lo mismo con la niña? Y ese día para mí sí me impactó el decir, no, o sea, es que ya, si me sigo escuchando a la gente, yo misma me estoy como que, yo sentía que me estaba estancando en ponerle atención a los demás y no a mi intuición que dices, o sea, porque para nosotros sí era algo pasa. Y yo recuerdo que en una fiesta una amiga de mi hermana, psicóloga, me dijo así, no, de hecho no me dijo a mí, le dijo a mi hermana, ¿no has pensado que la niña tenga Asperger? Y fue así como que tal vez, o sea, ya empecé a relacionarlo un poquito, pero no me cayó el 20 aún así como con el nombre, no. Y ya, así como que cada vez fueron levantándome las banderitas hasta que ya, o sea, porque dejarla a una fiesta, jamás. Llevarla a un evento era, vamos a decirlo que casi perder la conciencia porque temblaba del miedo. Sí, ¿no? Y es que muchas veces pasa ahorita que dices eso, me llama mucho la atención, precisamente porque, por ejemplo, también Gabriel no soporta ciertas texturas de ropa o Sí. cosas por el estilo. Entonces es como que,
porque siempre lo traes en pants. Sí. O sea, pues es que ¿Por qué en Crocs? sí, o cosas por el estilo, o descalzo, porque por ejemplo él no tolera zapatos hasta ahorita, pues se Sí. los tiene que poner porque tiene que ir a la escuela, ¿no? Y está en primaria, entonces es así como que, y se los pone. Pero hay mucha ropa que no tolera y que pues en la casa, No, digo, su casa es su lugar seguro, entonces en su casa va a andar pues como él libre. quiera, ¿no? Pero sí, por ejemplo, para ahora, por ejemplo, que vienen las fiestas y todo eso, él sí convive un poco más, de repente sí se aísla, pero sí le gusta ir, pero no tolera, por decir, la mezclilla, los pantalones de vestir, y era, ¿por qué Sí. siempre anda en pants? Y era como que, pues es que si le voy a causar un malestar emocional, porque de verdad les causa un malestar, Sí. de verdad, de repente uno queda como mala madre, y eso también, no sé si les ha pasado, que queda uno como mala madre que dice, es que ¿por qué no la peinaste? Es que sí le gusta andar con sus pelos sueltos, ¿no? Sí. O por qué nada más trae esa playera. A veces se obsesionan con un tema y dicen, es que parece foto, ¿no? Y el niño parece foto porque trae esa misma playera. El mismo. Todos los días anda uno lavando la fregada playera porque si no se hace... Sí. no. Entonces, en ese tipo de cosas también a veces la crítica como mamá, ¿no? De que también siempre es constante, de que está uno, que llega un momento en el que uno dice, ¿por qué le voy a hacer caso a todos los demás si es mi hijo? O sea, mi hijo es el Sí. más importante y es el que tiene que tener la atención de nosotros, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, a mí lo que me llevó al diagnóstico, ahorita que hablabas de psicólogo en psicólogo, fue precisamente que yo tenía en ese entonces estaba estudiando, siempre estoy estudiando algo, ¿no? Entonces en ese entonces estaba estudiando y mi círculo de amistades eran pediatras subespecialistas, por ejemplo, en neonatología y demás, más enfermeras, nutriólogas y Ok. todo. Entonces, una de las pediatras era una pediatra gastroenteróloga, ni siquiera es de aquí, es de Cuernavaca ella. Entonces yo tenía un problema con la digestión de mi niño, que también es algo Ujú. bien común en los niños con autismo, Sí. problemas de alimentación y de digestión. Entonces, ella desde allá me consultó en línea y todo, vio lo del problema digestivo y me dijo, pero ¿sabes qué? O sea, no estás loca, o sea, sí hay algo ahí, porque yo le decía, es que soy una exagerada, soy una de esas, y me decía, no, es que para nada, es una excelente pediatra, de verdad. Entonces ella fue la que me dijo, no, no estás loca, mira, sí, esa. Y ella me refirió a una psiquiatra que también era de allá de Cuernavaca, las dos son de Ah, allá ok. de aquellos lados. Eh, y también ella me hizo una consulta en línea, muy amablemente me hizo la consulta y todo. Y decía, bueno, si detecto que es algo que se pueda manejar en línea, que podía ser, pues mil problemas, ¿no? Pueden haber Sí, mil claro. condiciones, mil situaciones. Lo manejamos así, pero si no va a tener que ser presencial y yo los refiero con otro profesional. Entonces tuvimos la primera consulta y también esa psiquiatra bastante profesional, porque vaya, también muchas veces nos pueden decir, sí, aquí te sigo atendiendo y como si nada, y ella no, o sea, fue muy Concreta. objetiva, sí, y fue Ajá. de que, ¿sabes qué? Esto no lo puedo manejar yo a distancia, esto tiene que ser presencial. Ya me orientó más o menos, me dice, sí hay algo por ahí, pero yo te recomiendo que lo lleves a tal especialista. Y encontramos un psiquiatra, pues fuera de la ciudad, de aquí de Monclova, ¿verdad? Lo Sí. encontramos en Saltillo, y fue ya donde después de varias sesiones tuvimos el diagnóstico y ya con el diagnóstico en mano, ahora sí que fue pues toda una luz, porque para nosotros fue como que ya sabemos qué es lo que Ya. tiene. Sí. Muchas veces, en mi trabajo profesional, pues soy enfermera y muchas veces escucha no me digan lo que tengo, no, no quiero saber, o no me hago el análisis porque qué tal si me sale algo malo y decimos, pues háztelo para, Entre para más ver, rápido. sí, o sea, Sí. es mejor. Entonces yo decía, es que perdimos mucho tiempo, las señales estaban ahí, ¿no? Y los psiquiatras, ¿no? De que no, fue a muy buen tiempo, estamos bien y todo, o sea, sí, ahorita hay que trabajar, pues obviamente más, ¿verdad? Pero sí, sí es posible. Entonces, en ese respecto, ya cuando tuvimos el diagnóstico, ya el psiquiatra ya nos orientó, hay que buscar una terapia para esto, hay que buscar una terapia para lo otro, porque no es nada más ir a un solo sitio. Sí. Y como, o sea, así como dice peregrinación con quién sabe qué tantos psicólogos, Sí, se todo un sigue dando camino. hasta después, porque, por ejemplo, es consulta con el psiquiatra, consulta con psicólogo, consulta, o por ejemplo, acá lo que se hace el trabajo sensorial en la Teams, o sea, siempre, o hasta con nutriólogos, porque a veces, pues, esta selectividad alimentaria, o sea, es un equipo interdisciplinar Sí. el que atiende a los niños con autismo, pero para nosotros, por ejemplo, ya cuando supimos el diagnóstico fue como que, ay, ok, o sea, ya así como que nos descansó el alma de saber lo que era, porque así ya podíamos saber qué hacer y cómo tratarlo y también explicarle a Gabriel qué era A lo él que le estaba mismo. pasando, porque a Sí. fin de cuentas sí es diferente, o sea, las personas con alguna neurodivergencia son o nos vemos distintos, entonces para que pues esta adaptación o esta vivencia sea muchísimo mejor que lo que pudiese ser sin tener el diagnóstico. Vaya, Sí. ahorita hay muchos adultos que a lo mejor incluso lo podemos ver en TikTok, en Facebook, que dicen como que yo tengo eso, es que yo me siento con eso, a mí de niño me pasaba eso. O sea, crecimos a lo mejor sin un diagnóstico, entonces
si nosotros crecimos a grito y sombrerazo con el diagnóstico, podemos ayudar a alguien los más. pequeños. Ajá. No sé cómo Mm. fue para ti el diagnóstico, ya saber que ella lo tenía, si te sentiste aliviada, si te sentiste preocupada. De hecho, es muy curioso porque siempre que alguien me pregunta a mí cómo fue, yo les digo exactamente eso. Eres la primera que lo escucho que lo repite, pero yo le digo, yo sentí paz, o sea, para mí fue un, ay, por fin, porque yo recuerdo, yo pedí en tercero de preescolar que ella recursara, porque yo la veía y yo decía, no está lista, o sea, la niña no traía nada, nada y un pánico era lo que más traía. Entonces yo decía, no está lista, no está lista, y todos, o sea, todo alrededor era, estás exagerando, la niña está bien, a ver, relájate. Y en ese momento yo estaba embarazada, entonces me decían, es por eso. Y recuerdo que me toca hablar con la directora de su kinder y la directora me dijo, a ver, vamos a ver qué pasa, déjeme conozco a la niña bien y ya le retroalimento. Entonces va con la maestra, con la directora, y ella a los días me manda a hablar o me habló, coincidimos, no sé, pero me dice, no, ya platicando con la niña veo que lo de ella es nada más que extraña a su perrito. Ella nada más refiere todo el tiempo el perrito. Y yo así como que, te lo juro que me sonó mucho en la cabeza el decir, una persona preparada me está contestando esto. Y fue así como que, ok, maestra, lo respeté, más sin embargo, ahí no, o sea, ya fue como que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ah, porque ya me dijeron, tiene que seguir a primaria. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, no puede llegar a primaria y que tengamos esta situación, que para mí sí era muy fuerte porque yo verla cada vez que se acercaba a un grupo y cómo se ponía, yo decía, no, algo está pasando y es fuerte. Llegamos a pensar en todas las situaciones, desde que la bulleaban, que sí hubo mucho bullying, porque ella ya ahora de grande no lo cuenta, ella tiene una memoria impresionante y ya es de, mamá, es que en el kinder me decían esto, me mencionaban esto. Este, entonces sí fue así como que, ok, ya vamos aquí con el doctor Licea, ya me dice él, ¿sabes qué? Sí, desde que la vio, me dice, puede ser Asperger, pues como me lo mencionó. Ojo, y importante mencionar, anteriormente, el trastorno del espectro autista tenía como que por separado diagnóstico, vamos a llamarlo así. Entonces, por eso es que mencionamos Asperger, pero ya a partir del 2013 se incluyen a este mismo diagnóstico. Entonces, hoy en día, ya el diagnóstico de Jime, pues sí es trastorno del espectro autista nivel 1 con TDA, pero en ese momento era Asperger. Entonces ya fue, ok, hay que hacerle un electro, hay que hacerle estos estudios, vamos a checar, a descartar y empezamos. Pero en el proceso conozco a alguien que me dice, vete a Saltillo, hay un lugar en donde te pueden orientar, te pueden hacer el diagnóstico, te pueden guiar un poquito más que aquí. Entonces nos fuimos, se llama CRE, que es un centro de rehabilitación y atención de autismo y otras situaciones. Y entonces ya ahí me acuerdo que también incluso el primer día la neuropsicóloga la vio y fue así como que no, le veo muy pocas posibilidades, pero vamos a iniciar el proceso, o sea, sí, abierta a, pero sí me decía, la niña se ve muy bien. Y es que es bien importante mencionar eso, no porque vemos a un niño normal, quiere decir que el niño esté bien, porque en el caso de Jimmy era una niña sí alegre, sí platicadora, porque desde chiquita habló mucho, pero al momento de socializar para ella era muy fuerte, era casi imposible. Y empezamos a poner más atención en lo sensorial y también había señales. Lo único que aquí podría decir que no dejaba de comer, ella le daba ansiedad el comer. Entonces un día nos llama la atención que la encontramos así como que desesperada comiendo y ya fue también una señal que no, o sea, esto no, de ninguna manera son límites, reglas ni nada. Y ya ahí, la neuro ya me dice, no, ¿sabes qué? Ya después de todo el proceso, nos guía y me dice, sí, sí, es TEA, nivel 1, y lo que a ella le está costando también, aparte de la socialización, es la atención al momento de aprender. ¿Por qué? Porque en la escuela me decían, es que la niña no logra. Incluso una de las psicólogas que me la vio me dijo, la niña trae un desfase que no va a avanzar, no, no va a lograr a nivelarse porque es muy fuerte el desfase que ella trae. Entonces, hoy en día digo, como cuando te dan un diagnóstico, hay personas que se detienen y dicen, hasta aquí, en mi caso para mí fue un reto, dije,
¿cómo que me dices que no se puede? O sea, tiene que, no forzándola, pero sí yo decía, con las atenciones. Y ya cuando me dice la neuro, no, o sea, ella va a aprender porque lo puede. Nada más es un tema de atención, enfocarnos a que ella aprende de diferente manera porque sus procesos son diferentes. Y sí, algo que yo descubrí es que a ella le gustaba estudiar con música. Si yo la ponía a estudiar, no era llorar. Entonces, en una de esas nos damos cuenta que lo de ella era estudiar con música. Entonces era ponerle música de Disney a un bajito tono y platicando a ver que el tema que fuera. Y entonces empezaba contestando las tablas de multiplicar y era cantándolas, jugando. Y entonces sí dije, ok, cierto, o sea, procesa diferente, pero sí lo logra. Sí, y eso es muy importante para todas las mamás que pueden estar escuchando eso. Bueno, mamás y papás también. Muchas O veces familia. de familia completa, sí es verdad, el diagnóstico no es una sentencia, es algo que por el contrario, vaya, si sabemos lo que tenemos, vamos a poder actuar sobre eso. Entonces, pues también nos queda como una reflexión, yo creo que de Sí, mamás, que el poder, ya cuando notamos algo, el poder acercarnos a los profesionales y que nos digan qué es lo que está pasando. A veces puede ser que a lo mejor decimos somos muy exageradas, pero la realidad es que puede haber algo más. Entonces, más no vale descartar. poder acercarnos a todas estas instancias donde nos puedan ayudar, sobre todo para poder hacer que nuestros hijos puedan ir superando todos los obstáculos y vivir su vida normalmente. Sí, y algo que me llamaba mucho la atención que mencionabas era que también Gabriel conoce su diagnóstico, porque por ejemplo en mi caso, Jimmy llega un día y me dice, mami, es que yo sé que no soy igual que los demás niños, yo sé que oigo a mis compañeros, los veo y yo sé que no, algo en mí es diferente a ellos. Y entonces en el momento fue así como que, ¿qué hago? Tendría 6 años y dije, ¿sabes qué? Sí te lo voy a explicar, te lo voy a contar pero dame unos minutos. Entonces le preparé como una tipo maqueta del cerebro con unos limpiapipas, le hice unas conexiones y le dije, esta es tu manera, no es que no seas igual, sino que tu forma de trabajar es diferente y no está mal, porque yo sentía que si yo le decía, tienes un diagnóstico de autismo, supongámoslo, para ella va a ser tal vez impactante al conocer a más niños y no verse igual. O sea, decir, bueno, tampoco coincido, entonces Sí. dije, ok, no le vamos a poner nombre, pero le voy a explicar la manera en que ella digiere las cosas. Entonces ya yo le expliqué, mira, lo que pasa a veces cuando ella entraba en crisis, ella decía, se asustaba y ella me decía, sé que algo pasa, no sé qué, pero yo siento como si algo me hubiera pasado. Sí. Entonces ya le expliqué, ok, tuviste, eso se le llaman crisis, tuviste una crisis, es cuando se te desconectan algunas redecitas y ya le mencioné. En este sentido, donde nos estás platicando precisamente de cómo, pues cómo llegaron al diagnóstico, ¿no? Así. De todas estas crisis que hubo y demás, y que ya por fin diste con el diagnóstico. ¿Cómo lo tomó tu familia? Bueno, porque por ejemplo tú me dices, para nosotros fue o sea, para Lo nosotros libras y también, lo sueltas. sí, pero para el resto de tu familia, tu círculo cercano, ¿cómo fue? ¿Hicieron algunos cambios? ¿Cómo lo tomaron? ¿Hubo cambios en casa? En general, ¿cómo fue ya el proceso a partir de decir, tenemos autismo y vamos para Y nos adelante? agarramos. Ujú. Fue muy padre. La verdad, yo hasta la fecha, sí hay sus situaciones, pero hasta la fecha siempre he estado muy agradecida, tanto como con mi círculo cercano empezando de amigos, porque fue el decir, ok, no sé nada, y si había mucha como que negación. Yo me acuerdo que cuando yo les comento a mis amigas cercanas, oye, fíjate que pudiera y vamos a empezar este proceso, fue un no, ¿cómo crees? O sea, no, era una negación porque Jimmy era totalmente normal. Entonces cuando ya les digo, no, ya hay un diagnóstico y empiezo a platicarlo, empiezo a darme cuenta que ellas, a pesar que no conocían y que en su momento como que les costaba entender, hablando de amigas, se empezaron a informar. Entonces para mí fue así como que, oh, genial, porque es fecha que si tal vez la niña en una fiesta entra en una crisis, buscan la manera de cobijarla, de acompañarle, de darle un contención. Entonces me dicen a veces, no entiendo cómo, pero dime, o sea, dime y yo lo hago. Entonces desde ahí, empezando de afuera, fue muy padre sentir el decir, ok, no estoy sola. Después empiezo con mi familia, mis papás fue ok, tampoco entendemos de qué se trata, no sé, pero guíanos. Entonces, la primera vez que pudimos tener contacto con alguien que conocía del tema, ellos me acompañaron a una plática
esa vez para mí fue así como que sentí un soporte muy fuerte porque me acompañó mi cuñado, mis hermanas, todo lo que fue el núcleo general de la familia y fue el saber que querían conocer. Entonces digo, sí es difícil porque en ocasiones sí de pronto hay un regaño por algo que no. Por ejemplo, justamente ayer me decía mi hija, mami, es que ¿por qué me regañan? Porque no me peino si no me gusta, no soporto traer el chongo. Entonces ella me decía, ya deberían de aprender que es algo mío, es como una persona, es algo de la personalidad. Entonces me decía, a veces no me gusta que me digan, Jimena, peínate, porque ya saben que así soy. Pero ya, o sea, yo siento, bueno, les cuesta trabajo por lo mismo que te quieren y quieren que te veas bien, pero mira, entonces es trabajar con ella, pero aceptando que de poco a poquito ellos han ido haciendo cambios, desde entender, desde tal vez una fiesta, que ya no son igual, porque si las fiestas fue ok, las fiestas de Jimena van a ser de esta manera, las rutinas, o sea, se incluyeron, entraron a esta parte de decir, queremos estar, pero no sabemos cómo, y cada uno iba resolviéndome dudas. Oye, vi que esto es así, con Jimena aplica, no, con ella no aplica por esto. Bueno, entonces sí, y ya entre pareja, ya mi esposo y yo fue vamos a darle, o sea, ninguno de los dos fue ¿por qué? No, o sea, fue ok, ya lo tenemos, que sí. Entonces ya de ahí en adelante fue informarnos, fue prepararnos, fue leer, fue asistir a cursos, también a terapeutas, pero lo principal fue eso, el sentir que había gente detrás de ti que quería entenderlo. Para ti, ¿cómo fue? Fue muy parecido, porque por ejemplo también cuando ya nos dan el diagnóstico también mi esposo y yo fue como que, ok, ya lo tenemos, todo súper bien. Realmente todo siguió igual, o sea, digamos en la familia Ajá, nuclear de los cuatro que somos, siguió igual porque pues a fin de cuentas seguía siendo el mismo niño. Es ok, el mismo niño que nació, es el mismo niño que tenemos ahorita, entonces no fue así como de que ahora lo veíamos diferente, porque pues es la misma persona, ¿no? sí, claro. Entonces, en ese sentido, no hubo un cambio tan radical. Por ejemplo, en casa sí, yo de repente tenía por ahí algunas mantas medio hippies, así como que muy coloridas y todo, entonces eso lo sobreestimulaba. Dije, ok, a Bye. quitar todo eso, paredes lisas, paredes de colores más neutros, igual ciertos sonidos, así como que empezamos a hacer modificaciones en casa que tal vez ya eran como que sobreestimulantes, que ya notábamos que era como que a veces hasta Gabriel se aguantaba. Era Ajá, como que, pues es que la lavadora hace ese ruido y me asusta, pero yo no decía nada porque hay que lavar la ropa. Y era, no, es que tú dilo cuando te moleste, porque ajá, así ya lavamos ropa en un horario en el que no está. O sea, vamos adaptando, ¿no? Y ya, por ejemplo, cuando se lo dijimos a la familia, mis hermanas siempre han estado muy pendientes de mis niños porque ellas eran las que me ayudaban a cuidarlos cuando yo me iba a trabajar. Ellos nunca han estado en guarderías o nunca estuvieron ujú, en guarderías porque pues me ayudaban a cuidarlos, mis hermanas. Entonces ellos también me decían, es que sí hay algo raro por ahí. Entonces cuando les digo lo del autismo dicen, así como que ya es eso, sí, ¿no? Em, Al resto de la familia sí decían, pero es que se ve normal, o sea, no parece que tiene. Yo, pues es que no parece, pero lo tiene, ¿no? Entonces nos dijeron también, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿No? El decir ujú, así como de que, ¿qué le podemos decir? ¿Qué no le podemos decir? Y así como que no, todo normal, simplemente si por ejemplo no es un niño que si le das una comida te vaya a decir, ay, qué rico, el brócoli me encanta, ¿no? O sea, ajá, no esperar ese tipo de cosas porque también, por ejemplo, Gabriel no tiene mucho filtro. ok, Entonces, él todo pregunta, él todo dice y no lo dice con una mala intención, simplemente, por ejemplo, en alguna ocasión, por decir, vi una persona muy gordita ajá. y dice, esa persona está muy gordita. Y yo, sí, mi amor, silencio, no hay que hablar de los cuerpos de las demás personas porque nadie debe de hablar tampoco de tu cuerpo. Pero es, como le gusta investigar esas Sí. cosas, pero es que si está muy gordita, le puede pasar algo en su corazón y se va a enfermar del corazón. Y yo, sí, mi amor, pero espérate, o sea, ese tipo de cosas que pues por lo regular como no es el molde de las demás, ¿no? Todos los demás, Sí. el molde es ser políticamente correcto y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, Gabriel a sus 6 años no es políticamente correcto, es algo que le estamos enseñando y comprende todo muy literal. Entonces, eso sí les Sí. decíamos a los demás, no le hablen en sentido figurado. O sea, es lo único que le pedimos a la familia prácticamente, no le hablen en sentido figurado, no le digan mentiras, no le digan, o sea, a veces estas mentiritas de, si no te lo comes va a venir no sé quién, Ajá. porque él va a creer que sí va a venir no sé quién si no se lo come. Y si Sí. se lo come a fuerzas es mucho disconfort. Para alguien neurotípico, pues para alguien neurodivergente peor es el Sí. disconfort, ¿no? Entonces,
sí la familia fue así como que, ok, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo lo tratamos? Muchas veces también, por ejemplo, los amigos, también cuando les dijimos, pero ni parece, digo, pero no ves que mira esto y esto y esto, nos decían, pues es igual de raro que ustedes. Y digo, bueno, pues sí, ¿verdad? Bueno, pues No, somos. o sea, no lo veían como algo raro porque decían, pues es que se parece mucho a ustedes, a mi esposo y a mí. Pero pues a fin de cuentas decían, no, pues entonces, ¿qué hacemos? También, o sea, tuvimos así lo mismo de que no sabemos nada, o sea, no sabemos de qué se trata eso, pero pues nada, o sea, nada más dime que no puedo hacer o que no puedo, sí, algo para que no lo Mencionar. moleste, sí, Mm, o la comida, o sea, que no le gusta o así, o sea, realmente ahorita, por ejemplo, nuestro día a día se vuelve terapias, entonces andamos entre las cosas de la escuela, entre las terapias, entre la casa, entre sus momentos de descanso, o sea, entonces de repente sí convivimos relativamente poco con muy las poco. personas de nuestra familia y de nuestros amigos precisamente por eso, porque vaya, yo creo que también las mamás que ya tienen un diagnóstico, que tienen algún otro diagnóstico con sus hijos lo comprenderán, es trabajar para Sí, sacar dinero, para poder pagar las terapias, para poder llevar a las terapias y luego volver a trabajar para volver a sacar dinero. Entonces, de repente sí la vida social es se aísla complicada. mucho y además nosotros mismos también a veces nos aislamos porque eh, resulta de que si, por ejemplo, una fiesta que decimos, una fiesta estridente, por ejemplo, Jimena Sí, puede ir porque ya sabemos que a lo mejor se va a poner muy mal. Si yo sé que, por ejemplo, vamos a ir a un lugar en el que a lo mejor ahí hay ciertas cosas que no le van a servir a Gabriel o que le van a alterar, compromiso. mejor no vamos. Entonces, Sí, sí resulta después ser una vida muy, muy solitaria, ¿no? Porque al no querernos meter en un molde, porque meternos en el molde cuesta y duele y se sufre, es muy difícil tratar de fingir que estamos dentro del que molde para exacto. poder ir a otras partes. Entonces, ahí es donde se agradece mucho el tener El amigos respeto. que dicen, por ejemplo, de que, bueno, ¿qué no le gusta? ¿Qué sí le gusta? ¿No les gustan los sonidos? Pues no pongo música, no se vengan aquí a mi casa, no pongo música. O vamos, no, no te apures, así, o sea, ¿qué es lo que Sí, comen? ¿Le puedo llevar un dulce? Él se lo puede, simplemente hasta esa pregunta, ¿le puedo dar un chocolate? Es que le traje un exacto. chocolate, ¿no? Sí, sí se lo puedes dar, o no, ahorita no, porque lo va a alterar, o sea, cosas por el estilo. Entonces, siempre se agradece que haya personas que hacen el esfuerzo porque ya de por sí el mundo es bien horrible afuera, y es la verdad. A veces vamos a las tiendas, le da la crisis porque, no sé, por ejemplo, le da miedo a X monito y vio ese monito y va a entrar en crisis fatal, así como de que ya, así lo peor, Desbordado. ¿no? Entonces, así, todo el mundo nos voltea a ver, todo el mundo es así como que es que unas buenas nalgadas, es que por eso la generación de Opina cristal y empiezan con un montón de cosas y es así como de que, señor, tiene autismo, o sea, y tampoco podemos andar con todo el mundo, con toda la tiene autismo, gente. es que tiene autismo, miren, tiene autismo, o sea, no podemos andar haciendo eso. Entonces, más bien hay falta precisamente lo que queremos lograr o una de las cosas de Teams, ¿no? Situación. De querer la empatía de todo el mundo, así como, pues es que vaya, la sociedad pareciera que estamos educados para voltear a ver lo que es diferente. Sí. Vemos a alguien con piel de distinto color y ahí estamos todos volteando a ver. Vemos a alguien en silla de ruedas y todos lo volteamos a ver. Vemos a alguien que es más alto y estamos, mira, mira, el cambiafocos, Sí. luego, o sea, para todo hay manera de criticar, para todo hay manera de detectar Hacer un algo juicio. distinto. Ajá, entonces las neurodivergencias no se ven y es lo más difícil Lo porque la más neurodivergencia no complicado. se ve. Entonces, no es como que, por ejemplo, si andamos mal de la garganta, tosemos, nos damos cuenta que estamos mal de la garganta. La neurodivergencia no es así. Entonces, pues se agradece mucho cuando hay personas que nos soportan, Que suman. pero también, pues bueno, es un llamado a todas las personas que son neurotípicas y que precisamente tienen pues sí, la fortuna de no tener que Esa lidiar dificultad. con estas dificultades, que pues a fin de cuentas todos tenemos algo, o sea, a fin de cuentas todos tenemos algo que nos puede molestar, que nos puede incomodar, pero que crean que a veces no es porque es que nos falte nalguearlos o que nos falte poner límites, sino que más bien muchas veces cosas tan simples como un sonido o hasta un aroma los pueden hacer explotar y simplemente somos papás que estamos tratando de hacer lo mejor posible para que precisamente a los 6 años me haga ese berrinche, pero que a los 30 pueda ser un adulto independiente, o Que sea, lo pueda atender. que explote todo lo que necesita explotar ahorita para que cuando llegue a su vida adulta y que pueda ya valerse por sí mismo, lo haga sin necesidad de todo esto, ¿no? O sea, Así batallamos ahorita, o digamos, bueno, batallar suena feo, pero pues es que es la realidad, o sea, es la batallamos realidad. ahorita para que en el futuro ellos tengan toda la libertad de hacer todo lo que necesiten. A fin de cuentas es lo que todos los papás hacen por sus hijos, sean neurodivergentes o no. Si son neurotípicos, del común de las personas, los papás batallan, o sea, para mandarlos a la escuela, para hacerles el lonche, que si para darles el regalo, que si siempre es un batallar con los hijos en todo lo que veamos.
los que tenemos hijos con neurodivergencias, pues batallamos un poquito más, ¿verdad? Les tiras Un más. poquito, les digo, sí, igual que los niños que tienen alguna otra condición de discapacidad, además, los papás todavía batallan más, o sea, los hijos así son, o sea, es parte de, y quienes queremos ser papás, sabemos que es una rueda de la fortuna, o sea, nos puede tocar que nuestros hijos nazcan completamente sanos, como nos puede tocar que nazcan con algún Con trastorno, alguna. con alguna condición de salud y demás. Entonces, en esa parte, porque sí a veces es muy criticado, o sea, de que, Sí. ¿para qué tienes hijos? Y ya sabes, así como que espérate, o sea, fue, como dice Forrest Gump, en una caja de bombones nunca sabes lo que te va a Ah, tocar, y es la realidad. Entonces, en ese sentido, créanme, todos los papás, por más ojerosos que vean a los papás o por más así como que hay, es precisamente porque todos estamos en la lucha. Algunos un poquito batallan menos, algunos un poquito batallamos más o menos, hay quienes batallan más que nosotros, pero pues a fin de cuentas, pues todos le echamos ganas para sacar adelante a nuestros todo. pequeños. Así es, y sobre todo esa parte, yo por lo mismo quise iniciar de hablar de amigos y luego ya de la familia, porque yo sé que la familia dice, ahora sí es como que un lo quiero y quiero estar con él, y a veces Ujú, los de afuera dicen, bueno, me puedo alejar y ya, entonces sí es destacar y aplaudir a la gente que te dice, no es mi sobrino, no es mi primo, no es nada mío, pero quiero conocerlo. Y a veces es pequeño lo que puedes hacer en cambios, a veces tal vez el decirle, ¿sabes qué? Ya sé que el niño no va a querer estar en una mesa rosa. Bueno, vamos a ujú, ponerlo en otro color. Ah, ¿sabes qué? A este niño, por ejemplo, con Jimena a mí me pasaba que yo tenía que llegar media hora antes a los eventos. Si ella llegaba y ya había gente, no. Y una vez me pasó que llegamos tarde al evento y era un lugar muy chiquito, yo no lo conocía, cuando era un tipo spa. Abrimos la puerta y estaban todas las niñas así formaditas y para ujú. ella fue una crisis de, o sea, ni siquiera Sí. entró. Entonces yo me salgo inmediatamente y entonces me dice mi amiga, ¿qué pasa? Y le entro en crisis, espérame, yo traía a mi bebé, me dice, pásame a Regina y yo me salgo a atender a Jimena y sale la dueña del hogar, donde me dice, a ver, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Me llamó la atención la niña y ya le conté, tiene TEA, le cuesta el impacto social, entró, vio a todos aquí, no, fue muy abrumador para ella, me espero a que pasen al otro área y ahorita entro. No, a ver, vamos a esperar. Explícame cómo te puedo ayudar y cómo podemos hacer para que ella sea una más en la fiesta. Ella no tiene por qué sentirse fuera. Entonces ya le llevó una batita y ella le dijo inmediatamente, no, esta batita no. Entonces ya le dije, no, no te la voy a aceptar. Ah, bueno, no, no necesitas batita, ok, vente, mira, vamos a vestirte de princesa. Y entonces ya le envolvió en la historia y fue un 20 y fue parte de la fiesta y para mí fue sagradísimo. O sea, dije, wow, qué padre que alguien que ni siquiera me conocía se tomó ese tiempo de conocer a la niña y buscar cómo integrarla. Entonces sí, a veces es muy mínimo el cambio que podemos hacer, pero suma bastante para ellos. O sea, el poder decir, hace días veía de un peque, justamente a Teams, que la mami comentaba, bueno, a él no le gusta subir al foro, lo pudo hacer desde abajo el villancico, no te cuesta nada como maestro hacer ese pequeño cambio, pero que sabes que le va a ayudar mucho. Sí, claro. Entonces sí es padrísimo porque me tocó incluso con un maestro de mi niña que me dijo, yo no sé nada, es la primera nena que conozco, pero quiero, dígame cómo. Y entonces fue así como que un año genial. ¿Por qué? Porque tenía una crisis y yo le avisaba, maestro, la niña tiene una crisis. Ok, ¿cómo podemos hacerle esto? Y nos comunicábamos y yo sabía que era eh, un equipo, tanto si él me decía, tiene que hacer esto, yo lo sumaba. Y en cambio otros años a veces no puedes contar con ese apoyo porque no, no, como maestro no sé. O el Entonces, niño se tiene que adaptar forzosamente a... sí, entonces a veces los cambios son ligeros, no es mucho. A veces tal vez, como les menciono, en el color, en la forma, en el proceso, pero lo pueden lograr hacer. Entonces podemos ayudar de mucho entendiendo la manera de ayudarlo. No es parte de ahí conocer qué le ayuda al niño y qué le altera. En cuestión de crisis, ¿cuál ha sido como que de las crisis más fuertes de Gabriel? Pues es que han sido muchas muy diferentes. Diferentes. Habitualmente suelen ser por algo que lo asusta, por algo que no, sobre todo todo lo sensorial, Ok, que no no le, toleró. ajá, sí, o por cosas totalmente nuevas.
cuando hay algo totalmente nuevo sí se resiste como que mucho al cambio, pero son crisis de distintos tipos, porque puede ser una crisis en donde se enoje, puede ser una crisis en donde llore, puede ser una crisis en donde está muy ansioso, o sea, tampoco hay un patrón específico de decir, la crisis siempre la da de tal manera, o sea, Ok. siempre es distinto, como puede estar llorando por tristeza, puede estar llorando por coraje, puede estar llorando por, no sé, así como que más con enojo, o sea, todo depende mucho de la situación que lo haya, Provocado, ajá, desbordado. sí. Y pues bueno, no sé si te gustaría, por ejemplo, ahorita ya de una vez que estamos hablando de crisis, que tomemos de una vez un tema que me gustaría mucho, para que también muchas mamás lo puedan escuchar. ¿Cuál es la terapéutica o cuáles son los tratamientos terapéuticos que están utilizando ahorita, por ejemplo, ustedes? Ok, claro. Cuando ella inició, bien lo mencionábamos, sí fue una lista larguísima, porque era, tiene que trabajar motricidad, tiene que trabajar sensorial, tiene que trabajar lenguaje, no le tocó abordarlo. Este, entonces eran cerca de 7, 8. Actualmente hemos logrado mucha devolución. Entonces ahorita está en lo que viene siendo socialización, pedagogía y conductual. Es lo que han estado trabajando con ella. Entonces, toda la semana tenemos sesión, toda la semana. Y es algo muy padre ver que ella ya se adaptó a su rutina. Ya para ella es, ok, salir de la escuela rápido, come porque ya nos vamos. Y hay veces que la gente tiene esa parte de, pobrecita, todos los días en atenciones y esto, pero llega un momento que como ellos saben que les hace bien, también es como que emocionante el voy a ir. Entonces, sí, sí es una rutina, como bien lo mencionábamos hace unos momentos, un poco cansado porque es de diario, pero el mismo empuje de lo que vas viendo en ellos te va aventando a seguir y te vas impulsando. Entonces, sí, hoy en día son pocas terapias, pero sí son una rutina de diario y constante, sobre todo, porque me pasa a veces ver que me dicen, ay, es que porque ella ya logró esto y mi hijo no, mi hija no. Y les digo, es la constancia. A veces sí es cansado, a veces sí es complicado el dinero porque te toca Ujú. decir, bueno, tal vez esta semana no se va a poder esto, pero lo suplimos con esto. ¿Por qué? Porque no siempre se puede, pero sin embargo es buscarle la manera para que sea posible. Entonces, en el caso de ella actualmente sí siguen sus sesiones, y lo vuelvo a mencionar, es importante. A mí una vez me tocó escuchar a una mami decirlo y me quedé con esa frase. Ella decía, le invierto actualmente al presente para poder descansar en el futuro. Donde yo decía, creo que ahorita anteriormente también lo mencionabas, y si es invertirle en tiempo, en dinero, en cansancio, en todo ahorita, porque tienes tú como mamá la energía. Tal vez ya después no, iba a ser más complicado. Entonces sí, sus crisis actualmente siguen, pero ya cada vez vas viendo una modificación, como que se le va haciendo más digerible las cosas. Ya es, ok, no Sí, como sé, que el clásico, sí. sí, entonces sí hay veces que le cuesta, o sea, sí es ay, lo tengo que hacer. Por ejemplo, el uniforme sí es actualmente algo que no hago que sea y ponga, pero va a la escuela enojada, todos los días va enojada. Ay, ahí voy. Y pero ya entra y ahora entra por sí sola, entonces dice, todo lo que llegamos del camino ha valido la pena. Sí, claro. Sí, por ejemplo, ahorita Gabriel, nosotros lo tenemos en sus atenciones con el paidopsiquiatra, que hace poquito nos dijo que se iba a cambiar, por ejemplo, que de Saltillo a Monterrey, pues allá vamos a ir también, porque a También. veces es bien difícil encontrar un profesional que decimos, me siento bien Me cómoda, lo entiende sobre todo, sí, y es algo con lo que me siento muy, muy cómoda también es un equipo es un paidopsiquiatra y una neuropediatra, entonces me he sentido muy cómoda porque están súper actualizados, entonces no nada más orientan en cosas hacia el niño, sino que también nos educan a nosotros como papás qué hacer, qué no hacer. También lleva sus sesiones con psicología, va a Teams también, que en ujú, a Teams yo he sentido que es donde ha tenido un cambio positivo respecto a que en muchos lados se pide que el niño con neurodivergencia o el niño autista o con déficit de atención o lo que sea, se o bueno, niño comporta. con autismo, sí, se adapte al entorno. Y en la Teams yo siento que es como que este es tu espacio donde puedes ser tú, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de adaptarte, pero también aquí puedes ser tú y también está bien como eres tú, ¿no? O sea, Sí, estas cosas de que se pueden sentir aceptación. personas normales, ¿no? O sea, o comunes.
porque a fin de cuentas que es normal, ¿no? Sino el grueso de lo común. También, por ejemplo, pues lo que son las atenciones de nutrición, porque a veces sí es muy, por ejemplo, en el caso de Gabriel, es como que muy cuadrado para comer. Entonces, Okay. por ejemplo, a veces no quiere probar algo nuevo, cuando dice así como que, ¿me das de probar eso que tienes ahí? Sí, claro que sí, así como que para ver si le gusta, ay, no me Sí, gustó, o cosa por el estilo. O si le gusta y ya lo empieza a comer. O porque hay temporadas en las que un alimento es su favorito y luego en una temporada ya no le ya gusta para no. nada y entonces sí, pues los déficits nutricionales están a la orden del día en ese aspecto. Entonces también muchas mamás batallamos con esa parte de la alimentación y es como que pues hacerle maroma y circo, maroma y Sí, teatro a la comida para que se la pueda comer pues de manera agradable y no causarle también un problema a futuro. Que volvemos con lo mismo que a veces dicen, es que lo estás como que malcriando. consintiendo, lo estás malcriando, pero pues volvemos, es un niño que necesita crecer, que necesita la nutrición y todo lo demás. Y Y le pues vas a buscar la manera. exacto, y a fin de cuentas, pues a estas edades los papás somos totalmente responsables de ellos. Ya en la adolescencia, que ellos empiezan a responsabilizar ya más de sus acciones, de sus situaciones, o que empiezan a tomar decisiones más conscientes o más importantes, precisamente es para eso, para que ahorita tenga él todas las bases, o sea, todas estas terapias que es de andar corriendo y que ahí andamos que trabaja aquí, trabaja acá y a veces tenemos varios empleos y luego aparte un emprendimiento y que O hasta quitas cosas, o sea, sí, sí. para poder subsanar todos esos, porque decimos, esto es lo importante, para que él pueda tener el cimiento, para que cuando llegue a la adolescencia, que también es una etapa muy difícil, pueda tomar buenas decisiones y luego el día de mañana que sea adulto, pues pueda tomar mejores decisiones. Algo que Así nos ha es. servido mucho siempre es hablarle así con la verdad. Por ejemplo, también la escuela casi no le gusta, porque dice, es que me aburre hacer los trabajos, es que me aburre hacer esto. Sí, Entonces, de pronto sí buscamos la manera, también tenemos la suerte de que su maestra es muy accesible. accesible con eso. Ella entiende lo que es el trastorno del espectro autista, entonces tiene muchas herramientas que le dan no nada más a Gabriel, porque hay otros niños que también tienen la condición en su salón. Entonces es bastante, me siento muy a gusto con ella porque es muy accesible e incluso Gabriel también se siente muy a gusto. Es que la maestra es muy amable porque pues Qué le da padre. las herramientas para. Entonces, creo que todo esto que se da al principio le sirve de confianza para más adelante. O sea, el hecho de tener una maestra que lo apoya, el hecho de tener un psicólogo, el hecho de tener a Teams, el hecho de tener el paito psiquiatra, o sea, son Se muchas, hace un... sí tienen dónde pararse. Entonces, el objetivo de cualquier padre es que sus hijos puedan ser independientes, porque pues nuestra idea es de que nosotros vamos a faltar antes que ellos, ¿verdad? Que Sí, es lo que todo mundo queremos, ¿no? esperamos. Ajá, de que faltemos primero nosotros y que ellos puedan seguir su vida. Entonces, el día que nosotros lleguemos a faltar, pues que ellos tengan absolutamente todas las herramientas. Y sobre todo esto que comentabas de por qué unos sí avanzan y otros no avanzan. No creo o que sea así de que muchas veces es que mi niño no avanza, lo que comentabas Ujú. tú, no es que no avance, es que el proceso es distinto. Sí, claro. El trastorno del espectro autista es como la gama de colores de cualquier programa de computación. O sea, literalmente todos pueden tener trastorno del espectro autista. Por ejemplo, Gabriel está en grado de funcionalidad uno igual que Jime. Les Ajá. asustan cosas diferentes, comen cosas diferentes, a lo mejor les molesta la escuela, pero les puede molestar por cosas diferentes. O sea, Sí. entonces a lo mejor decimos, es que el autista es así, 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 y no, el No, autista aquí hay, no es lineal. sí, entonces esa también es una desventaja muy grande porque para el diagnóstico decimos, pues, ¿cómo le hacemos? O para la terapia, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué? Porque es como su nombre le dice, es un espectro demasiado amplio. Entonces, como puede haber personas con autismo que hablan, puede haber personas con Otras que autismo que no. no hablan, pero que se comunican perfectamente. O sea, yo he visto, por ejemplo, niños o jóvenes con autismo no verbal y pueden comunicarse. O Sí. sea, uno les entiende absolutamente todo, pero hay personas con autismo que a lo mejor tienen un grado de funcionalidad 2 o 3 que es un poquito más difícil integrarse a las cosas de la vida diaria, por así decirlo, que pues sí los vemos que les cuesta, batallan mucho o no les gusta de plano socializar, cosas por el estilo. Entonces, ahí es donde todos los demás debemos estar preparados para. Así es. Y aquí me gustaría mencionar lo de los desafíos, precisamente. Yo siento que los desafíos actuales tienen muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos el desafío de la sociedad, o sea, el de salir simplemente a una A una tienda. tienda. Por decir, Gabriel se tarda horas en elegir, se puede tardar horas en elegir el color, el sabor o lo que sea de un chicle, por ejemplo. Ajá. Entonces, así como que, pues obviamente le damos el paso a alguien más, pues así, pero pues el de la tienda se puede molestar, ¿no? O por ejemplo, vamos a la escuela, nos ha tocado de que hay escuelas en las que es así como de que, no, ¿eso qué? O sea,
es como que es que el que es diferente se tiene que adaptar. Y Adaptar. decimos, pues sí, pero si el que es diferente no puede caminar, no lo vas a hacer caminar. O sea, cosas por el estilo. Esta parte de inclusión que dicen, la inclusión es que tengamos empatía entre todos, que todos nos tratemos igual. Eso no es la inclusión es Es integrar, integrar a la ¿no? persona de manera que el mundo esté adaptado también para esa persona. Por ejemplo, si es un invidente, pues obviamente que haya libros en braille, por ejemplo, si es alguien con problemas de audición, que pues pueda haber señalamientos, o sea, o cosas escritas. Hay muchísimas cosas. Eso es la inclusión, no el decir te acepto y te respeto. O sea, Sí, eso debería de claro. ser de base, ¿no? El aceptarnos y respetarnos entre todos. Entonces, el desafío yo creo que está mucho por la parte educativa, porque a veces los sistemas no están adaptados al niño. Hay una imagen que, por ejemplo, siempre me quedó muy grabada, que está un pez, un changuito, un león, un tigre y un cocodrilo. Y les Ok. dicen, el examen va a ser, se les va a calificar por cómo trepa en el árbol. ¿No? Y Ah. entonces está el pez con cara de, así como, no va a poder trepar el árbol, ¿no? Entonces, de repente, así como ese examen para los animales, pues está en todas partes, ¿no? Ahí había visto que, por ejemplo, había tiendas en las que en ciertos horarios tenían así como que las luces bajas, la música baja, para que las personas con neurodivergencias Ay, qué pudieran ir. padrísimo. Que hay, por ejemplo, igual fiestas o incluso hasta empezaron a ver tipo bares o antros en Ajá. los que era con audífonos, entonces el antro estaba silencioso y nada más el que traía los audífonos escuchaba la música y todos los demás Ok. podían entrar y beber algo o así. Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor dicen, ay, esas cosas tan chafas, tan modernas, ya no hay ni qué inventar. Realmente uno como Suman. mamá, Lo desde, agradece. si dices, no, es que eso sirve para muchas otras personas, o simplemente a lo mejor, ni siquiera a lo mejor nada más para neurodivergentes. Por ejemplo, un bar de ese tipo, alguien puede decir, es que no me cansado del trabajo, hoy no quiere escuchar música, puede llegar mientras el otro está con sus audífonos, con la Ujú. música todo lo que da. Entonces, para los neurodivergentes, sí, lo que es el sector educativo, incluso hasta el sector salud, a veces es difícil porque mucho profesional de salud no está capacitado en. Sí, Entonces, por ejemplo, llega el paciente con autismo, le tiene miedo a las agujas y es como que, ay, qué ridículo eres, ya no te voy a atender o esto o lo otro. Entonces, o tal vez no dimensionan, disculpa que te interrumpa, sí, tal sí. vez no dimensionan esta parte de lo complejo que puede hacer una vacuna, porque sí yo lo veía cuando las vacunas del COVID, o sea, me toca decirle yo a la enfermera, no se puede, en el lugar que se la pusieron, entrabas, había un cuartito como un recibidor y luego ya entrabas a una sala grande. Y en donde yo le pregunté, ¿no se puede que se la pongan aquí? Pues ya sabían del diagnóstico y fue, no, ¿qué le pasa ya con todos? Ok. No, se la tuvieron que andar persiguiendo entre 4 o 5 enfermeros, la agarraron entre 6 y me dice al final, si hubiéramos sabido que era así, se lo hubiéramos puesto allá. Es que desde el principio te mencioné y fue así como que es que no imaginé. Entonces tal vez es ahí, a veces no se Sí. dimensiona. Sí, porque también por desgracia no se sabe. Hay muchos, por ejemplo, en los programas de estudio no vienen a lo mejor, vienen por ejemplo del lado de psicología, pero por decir no viene cómo un enfermero debe atender al paciente con autismo, cómo el médico debe atender al paciente con autismo, simplemente desde el trabajador social o hasta en la misma recepción. Ahorita que Ujú. comentabas eso también con la vacuna del autismo fue de que yo llego, perdón, del Del COVID, COVID. llego y les digo, es que mi niño tiene autismo. Y entonces lo vieron que estaba muy inquieto, les digo, por favor, si lo pueden pasar así, aparte vos sí, porque si no voy a empezar a llorar y vale a estar a todos los demás niños que estaban en la fila. Y sí fue como que, rápido, pásenlo, pásenlo. Y ya, porque estaba inquietando a los demás Al niños. O sea, donde él demás. estaba nervioso, él estaba poniendo nervioso a todos los demás. Entonces, de pronto sí, volvemos. Hay una línea muy delgada donde en toda esa parte de los obstáculos que nos llegamos a topar, porque dicen, ¿hasta dónde es normal? ¿Hasta dónde los estamos chiflando? Pero volvemos o yo lo veo desde el hecho en el que hay cosas que sí, por ejemplo, no sé, pidió un juguete, el juguete no se le compra y no se le compra, y ya se le dijo que no se le va a comprar y pues claro, se va a quedar tirado en el piso llorando porque no quiere el juguete, no se va a ceder por el juguete. Ujú. Y a lo mejor me van a ver ahí que me lo llevo casi a rastras porque Y quería comprar el enojado y todo, y juguete. vámonos. Ajá, o sea, a lo mejor sus crisis son un poquito más exacerbadas. Pero si, por ejemplo, la crisis fue porque vio un monito que le daba miedo, es totalmente distinto. Entonces, nosotros también como mamás con hijos con autismo tratamos esos desafíos de una manera distinta porque, como les decía, no es de que les querramos, de que no les pongamos el límite, sino Así de es. que hay cosas en las que nosotros sabemos que les pusimos el límite y que está haciendo berrinche por el límite como cualquier otro niño lo haría, y cosas que son berrinches pero que realmente no lo son, son crisis. Entonces eso también a veces es muy
Y, muy complejo. y siento que es importante para mamás que de pronto dicen, tal vez un niño no tiene un diagnóstico, pero que ven y dicen, es que mi hijo hace un berrinche extremo. Es importante saber distinguir entre un berrinche y hasta dónde es una crisis, porque sí me ha tocado ver muchas veces en un supermercado situaciones que tal vez tú dices, no es un berrinche, eso es una crisis. Y mami, no, 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 es un berrinche porque no le compré esto. Entonces, como bien lo mencionas, uno va distinguiendo. Y en mi caso sí aprendí a decir, ok, aquí tengo que poner un alto y decirle no, no, aquí necesito cobijarla, acompañarla y estar con ella o hacerle ver cómo digerir la situación. Sí, porque pues a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Por fuera se ve una cosa, pero la realidad de lo que pasa Sí. es otra. Y pues bueno, Perla, ya para terminar, porque yo creo que ya hablamos sobre muchas cosas el día de hoy, no sé si te gustaría agregar algo más, no sé si te gustaría hablar sobre alguna otra cosa. Creo que sí sería importante decirles, como mamis, algunos de los puntos que yo siento importantes a destacar es que no pedimos que se les quite, por ejemplo, en un salón de clases, no es decir, ay, maestro, que no lo haga, sino que entender cómo lo puede hacer, porque yo siempre he dicho desde que supe el diagnóstico, no le voy a pedir que deje de hacer, pero sí que se pueda adaptar a que ella lo haga de la mejor manera y que no sea invasiva. Tal vez en cuestión de social, no es pedirle a la sociedad el infórmate para que me acompañes y me ayudes, no, pero sí el poder respetar hasta en una crisis, o sea, no intervenir, me ha tocado ver que graban, me ha tocado ver que se meten, que regañan. De hecho, en la primera crisis, para mi crisis social de Jime, recuerdo que se me puso toda un círculo Un a un círculo. alrededor y yo decía, mande, o sea, llegó un momento que me levanté grosera y dije, mande, o sea, ¿qué necesitan? Porque yo decía, yo estoy digiriendo lo que puedo hacer por mi hija y la gente ahí opinando, diciendo, grabando, entonces hacen algo así, lo dimensionan en grande. Entonces sí es bien importante el respeto, no es decir, entra y ayúdame, nada más, no intervenga, deja que mamá, papá, acompañante, quien esté, logre contener y ayudar a ese niño. Entonces, es bien importante eso y que como mamá sepamos que no eres tú, somos muchas mamis las que el día al día conocemos estos desafíos y que es muy padre cuando los compartimos porque vas diciendo, ah, a mí me funcionó esto, a mí me ayudó esto. Yo recuerdo que en algún momento Jimena se me entraba en crisis y yo la recogía de la escuela y para mí era un pánico porque era, ay, ahí voy a ir yo. Mi esposo anda de primera y yo ya iba mentalizada en que venía la crisis, iba a batallar. Y un día me dijo una mami, si tú estás bien, ella va a estar bien. Entonces ese día yo llegué tranquilísima y fue así como de que, ah, ya llegaste. Sí, mi amor, vámonos a comer. Y empecé a hablarle de otras cosas y mi acción fue diferente. Y entonces ahí entendí, dije, sí determina mucho nuestra situación. Entonces es fuerte, es difícil porque a veces es reservarte el miedo, reservarte la situación, pero es poder mantener y contener a tu hijo. Entonces, es bien importante que vivamos nuestras emociones porque no somos un robot, somos mamás, somos personas y se vale decir, hoy me cansé, pero también se vale decir, es ahorita donde le podemos apostar para un mejor futuro para ellos. Entonces, bien dices, creo que tratamos de ser como que concretas, hablamos un poquito más, pero sí es invitar a toda mami que hoy nos escucha, que hoy está con nosotros en este pequeño, aportación, a que si te gustaría aportar el compartirla a las demás, sumaríamos mucho. Hacerle llegar a la sociedad, como bien mencionó Marcela, desde un doctor, desde tal vez la estilista, que a veces dice, ay, bueno, sí Sí. te lo quiero cortar, pero ya no sé cómo. Entonces, el poder llegar a espacios que son complicados, pero que se pueden hacer. O sea, que realmente desde las estrategias que podemos ir abordando, que podemos compartir, creo que desde ahí empieza la diferencia. Entonces, agradezco enormemente a quienes hacen posible el video y tanto a quienes nos acompañan en él, el poder acompañarnos en todo el contenido y si tienen alguna duda, podernos hacer llegar. Sí, pues ya no me queda más que agradecerles, como dijo Perla, por ver este video. Muchas gracias a todos los que lo hacen posible. Y ya saben, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia,
no están solas, aquí estamos, como les digo, desperdigadas, pero a fin de cuentas si nos unimos vamos a hacer una buena Así fuerza es. y pues no nos queda más que despedirlos y agradecerles mucho por su participación en ver este video. Hasta luego. Hasta luego.